Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 23 de junio del año 1531, Diego de Ordaz inicia la exploración del Orinoco. Habría que decir algo primero sobre Diego de Ordaz. Diego de Ordaz era un viejo conquistador, un conquistador veterano que había participado en la conquista americana desde muy temprano. Estuvo con Alonso de Ojeda a principios del siglo XVI, 1508, 1509, después anduvo con Juan de la Cosa también, otro explorador navegante. Luego participó con Diego Velázquez de Silva en la conquista de Cuba y se instaló en Cuba y de allí salió formando parte de la expedición de Hernán Cortés, 1518, y tuvo una participación importante en la conquista de México, al lado de Cortés. Y incluso que quedó recordado por ser el primer europeo que subió al Popocatépetl. Hizo la exploración del Popocatépetl, algo que tenía bastante mérito en esa época por lo difícil que resultaba, por la altura pues, del volcán, del monte. Fue pues un conquistador exitoso y de alguna manera salió acomodado pues, y reconocido como, desde el punto de vista territorial y de beneficios, como producto de la conquista de México. Pero no quedó satisfecho con eso y quería más protagonismo. No quería ser lugarteniente, quería tener más protagonismo. Fue a España, en España también fue reconocido, allí se le dotó de un título de nobleza, él venía de la pequeña nobleza, se le dotó un título de nobleza, se lo hizo miembro de la maestre de la orden de Calatrava, si mal no recuerdo. Se firmó una capitulación con él. Esa capitulación que firmó el rey con él le permitía entonces, iba a ser gobernador de unas tierras, de unas partes de la tierra firme y adelantado para que descubriera o explorara nuevas tierras. La capitulación le daba dominio sobre una tierra bien mal definida, como era usual en esa época. Iba desde el Marañón, es decir, de la desembocadura del Amazonas, hasta el Cabo de la Vela. El Cabo de la Vela queda ya prácticamente más allá de la Guajira. Una cosa en términos reales completamente absurdo. Él emprendió su expedición en octubre de 1530, salió de Sanlúcar de Barrameda, llegó a las Canarias, allí tuvo un cierto tiempo, hizo contacto con unos marinos de apellido Silva, que eran 3 hermanos, y finalmente de allí finalmente llegó a las costas americanas. No se sabe bien a dónde llegó, porque realmente no parece haber llegado hasta el Marañón, es decir, hasta la desembocadura del Amazonas, parece que llegó hasta el Esequibo, y allí hubo una historia de unos barcos que se perdieron, y que dieron lugar a un mito, el mito de unos españoles indianizados que se quedaron allí y que generaron toda una serie de historias fantasiosas. Lo importante es que él llegó a la zona de Paria, y allí se quedó algún tiempo organizando una expedición para entrar al Orinoco, que en ese entonces se llamaba fundamentalmente Uyapari, era el nombre que se le daba. Allí tuvo un problema con 2 de los hermanos Silva, porque los hermanos Silva llegaron con un barco que se lo habían robado, según los propios marinos, y él los hizo ahorcar y se apropió, junto con un alguacil, se apropió de los bienes de estos 2 hermanos Silva. Emprendió entonces, a partir de un día como hoy, en 1531, 23 de junio, la exploración. No se sabe muy bien hasta dónde llegó en la exploración. Se sabe perfectamente que entró al Orinoco, que recorrió una parte del Orinoco. Algunos dicen que llegó hasta los raudales de Atures y Maipures, otros cuestionan eso, no hay datos muy claros. Lo cierto es que sí exploró una parte importante del Orinoco. Allí entró en conflicto, por un lado, con el otro hermano Silva, que llegó con un barco sin enterarse de que Ordaz había matado a sus 2 hermanos, y Ordaz, de la manera más arbitraria, lo degolló y lo sacó de en medio. Ordaz, como todos los conquistadores, agredió a los indios, quemó indios vivos, es decir, hizo lo que solían hacer todos los conquistadores. Después regresó hacia Paria y allí tuvo problemas, otra vez problemas territoriales con otros conquistadores españoles, tuvo problemas allí, tuvo problemas con Cubagua, y finalmente los problemas se centraron en otro personaje llamado Ortiz de Matienzo, y de ese conflicto Ortiz de Matienzo lo capturó, se lo llevó o lo hizo ir a la Española, que era el centro del poder español entonces,
Pero los españoles le dieron la razón a Ordaz. Y finalmente, como resultado de eso, parece que fue él con Ortiz de Matienzo en un barco para ir a España a reclamar más justicia que la que se le había dado en Santo Domingo, en la Española. En el viaje murió. Se dijo muchas veces que había sido envenenado, pero otros historiadores insisten en que no fue envenenado, simplemente que se murió. Tampoco era un hombre muy joven y no era demasiado anormal morirse a la edad que se murió. Lo importante de Ordaz, fundamentalmente, y de este viaje de Ordaz, y por eso vale recordar la efeméride, es que llama la atención que el Orinoco, que había sido explorado, por lo menos la desembocadura del Orinoco, por Llanes Pinzón, compañero de Colón, y por el propio Colón, en el tercer viaje, cuando llegó a Macuro, el Orinoco no había sido explorado por nadie. Y el Orinoco justamente fue explorado de manera sistemática por primera vez por esta expedición de Ordaz. Y esa expedición de Ordaz tiene una importancia histórica porque esa exploración del Orinoco permitió entonces que el Orinoco quedara de alguna manera incorporado a Venezuela, a la provincia de Venezuela. Y eso sirvió de base para cualquier justificación de que la Guayana, la actual Guayana venezolana, formaba parte de Venezuela, cosa que luego fue cuestionada cuando Walter Raleigh estuvo explorándola y tratando de convencer a los indios, enemigos de los españoles, con toda razón, a que apoyaran a la reina Elizabeth de Inglaterra y se hicieran súbditos ingleses. Allí fue otra pelea, la pelea de Berrío, pero el hecho es que ya a partir de la expedición de Ordaz en 1531, el Orinoco pasaba a ser territorio venezolano, de lo que luego fue la República de Venezuela, y allí se fundamentó cualquier defensa española colonial frente al colonialismo británico. Corte. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.